el silencio en la sierra de Misantla no es paz, es una advertencia. Me llamo Elena, tengo 24 años y hasta hace un mes creía que la oscuridad era simplemente la ausencia de luz. Ahora sé que la oscuridad tiene ojos, tiene hambre y tiene una paciencia infinita. Mi hijo, Adrián, apenas cumplió 8 días de nacido. Dicen que los recién nacidos tienen un aura que brilla para lo que no debe verse, un faro que atrae a las cosas que olvidaron lo que es ser humano. Mi esposo, Julián, se va a trabajar a las plantaciones de café antes de que salga el sol y no regresa hasta que la luna domina el cielo. Estoy sola, o eso quería creer. Todo empezó la tercera noche tras volver del hospital. No fue un ruido, fue una sensación. Una presión en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso, rancio. Adrián dormía en su cuna, pero de repente, el monitor de bebé comenzó a emitir un estático violento, una interferencia que no era electrónica. Entre los siseos del aparato, escuché una respiración. No era la de mi hijo. Era un jadeo húmedo, rítmico, que parecía venir de las paredes mismas. Me levanté, con el corazón martilleando contra mis costillas, y caminé hacia la cuna. Al acercarme, el frío me caló los huesos. En el cristal de la ventana, el vaho de mi propia respiración reveló algo que me heló la sangre. Una marca de mano, pequeña como la de un niño, pero con dedos que terminaban en puntas imposibles, trazada desde el lado de afuera. Esa noche, las manifestaciones no cesaron. Las luces de la cocina empezaron a parpadear con una cadencia frenética. Al ir a revisarlas, encontré todos los cajones de la cocina abiertos de par en par. No había nadie. Al cerrarlos, escuché un golpe seco en el techo, un impacto que hizo vibrar las láminas de metal. Era como si algo pesado, una masa de carne y hueso, hubiera caído desde el gran árbol de hule que se inclina sobre nuestra casa. Entonces lo vi por primera vez. Me quedé petrificada frente a la ventana de la cocina. En el árbol de hule, colgada de una rama que no debería haber soportado su peso, había una figura. Al principio pareció un bulto de ropa vieja, pero luego se desenrolló. Era una silueta extremadamente delgada, con extremidades que parecían romperse en ángulos antinaturales. No tenía rostro, solo una máscara de piel arrugada y grisácea que se tensaba sobre el cráneo. Pero lo que me hizo caer de rodillas fueron sus ojos. Eran 2 ascuas ardientes, 2 puntos de un rojo carmesí que cortaban la oscuridad. No parpadeaban. Me miraban con un reconocimiento antiguo, con una lascivia que no era sexual, sino depredadora. El terror psicológico empezó a fracturar mi mente. ¿Estaba volviéndome loca por la falta de sueño? ¿Era la depresión postparto jugándome una broma macabra? Pero el olor lo hacía real. Un hedor a carne podrida y azufre comenzó a filtrarse por las rendijas de la casa. Adrián empezó a llorar, pero su llanto era distinto. Era un grito de puro pavor. Corrí hacia él y al entrar al cuarto vi que la cuna se mecía sola con una violencia sobrenatural, como si manos invisibles estuvieran tratando de volcarla. El rosario que Julián había colgado en la cabecera estaba en el suelo, deshecho, las cuentas esparcidas como si algo las hubiera masticado. «Vete de aquí», susurré con la voz quebrada. «Vete». La respuesta fue un rasguño largo y lento en la madera de la puerta exterior. «Shh, shh». Un sonido metálico, como uñas de hierro buscando una entrada. Entonces, una voz, o la imitación de una, se filtró por el marco de la puerta. Era una voz rasposa, como el roce de hojas secas, que pronunciaba el nombre de mi hijo. No era una llamada, era una reclamación. Aquella cosa no solo quería llevárselo, quería que yo supiera que ya no me pertenecía. Pasé el resto de la madrugada encerrada en el baño, la única habitación sin ventanas grandes, abrazando a mi bebé contra mi pecho. Escuchaba los pasos arriba, en el techo, las cuentas esparcidas como si algo las hubiera masticado.
lentos y pesados, seguidos de un aleteo que sonaba como sábanas mojadas golpeándose contra el viento. Cuando Julián llegó al alba, me encontró en estado de catatonia. Le mostré las marcas en la ventana, las cuentas del rosario destrozadas, pero el sol de la mañana parecía borrar la evidencia. Él intentó convencerme de que era un animal, quizás un búho grande o un tlacuache, pero yo sabía que los animales no dicen nombres. Yo sabía que los animales no tienen ojos que arden con el fuego del infierno. La segunda noche fue una escalada hacia el abismo. Las manifestaciones se volvieron físicas. Los cuadros de la sala se voltearon solos. El agua del grifo salía oscura, con un tinte ferroso que olía a sangre. Y lo peor, el olfateo. Sentada en la sala, con todas las luces encendidas, escuché un sonido justo detrás de la cortina. Un sorbido largo, profundo. Aquella cosa estaba del otro lado del vidrio, inhalando el aroma de mi hijo a través de las rendijas. Podía oír sus dientes castañear de anticipación. El terror paranormal se volvió insoportable cuando la sombra roja se proyectó en la pared de la sala, a pesar de que no había ninguna luz afuera que pudiera causarla. Era una sombra independiente, que se alargaba y estiraba sus dedos hacia la cuna de Adrián, una mancha de oscuridad más negra que la noche que devoraba la luz de las lámparas. Mi mente se desmoronaba. Cada sombra me parecía una garra, cada crujido del bosque un grito de la bruja. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. La criatura estaba ganando terreno, alimentándose de mi miedo, debilitando mi voluntad para que, en el momento en que mis ojos se cerraran por el cansancio extremo, ella pudiera entrar y reclamar lo que consideraba suyo. El cuarto día, la desesperación me llevó a buscar a doña Carmen, la anciana que vivía en el linde del bosque, una mujer de la que todos murmuraban, pero a la que todos acudían cuando la ciencia no bastaba. Al verme llegar con Adrián en brazos, envuelto en mantas bendecidas, no necesitó que dijera una palabra. Su rostro, surcado de arrugas como la corteza de un árbol viejo, se ensombreció. «Te ha marcado, Elena», dijo con una voz que sonaba a sentencia. «No es solo una bruja, es una maligna de las antiguas. Esas no se conforman con observar. Ya probó el rastro de tu hijo, y ahora su sangre está ligada a la de ella. Si no actúas antes de la próxima luna, el niño se desvanecerá en su cuna y solo encontrarás cenizas y plumas negras». Carmen me instruyó en una defensa desesperada. Debía llenar la casa de metal frío, tijeras abiertas en cruz bajo el colchón, cuchillos de hierro en los marcos de las ventanas y espejos cubiertos con telas blancas para que la entidad no pudiera usar los reflejos como portales. Pero lo más importante era el bautismo. El niño necesitaba un nombre ante Dios para que su alma dejara de ser blanca y vulnerable a la oscuridad. Esa noche, la víspera del bautizo, el infierno se desató en nuestra pequeña casa. Julián se quedó conmigo, machete en mano, pero incluso su fuerza parecía insignificante ante lo que se avecinaba. A las 3 de la mañana, la hora de los muertos, todas las luces de la casa estallaron simultáneamente. Nos quedamos en una oscuridad absoluta, rota solo por el brillo de las velas bendecidas que habíamos encendido. Entonces, el ataque comenzó. No fueron rasguños, fueron golpes violentos que hacían crujir las vigas de madera. La casa parecía estar siendo estrujada por una mano gigante. En el pasillo, escuchamos el llanto de un bebé. Pero Adrián estaba en mis brazos, en silencio, temblando. El llanto que venía del pasillo era una trampa, una imitación perfecta de la voz de mi hijo, diseñada para hacerme soltar al verdadero. Julián, cegado por el instinto, intentó ir hacia el sonido, pero lo detuve con un grito. «¡Es ella! ¡No le hagas caso!», le supliqué. De pronto, la ventana del cuarto de invitados estalló en 1000 pedazos. El viento entró como una ráfaga helada, apagando casi todas las velas.
En el umbral de la ventana, encogida como una araña monumental, estaba la criatura. Sus alas, que antes solo habíamos visto como sombras, se desplegaron. Eran membranas correosas, llenas de venas negras que latían. Su rostro era una burla de la forma humana, con la mandíbula desencajada y esos ojos rojos que ahora emitían un fulgor enfermizo. Julián lanzó un tajo con el machete, pero el metal pareció atravesar humo denso. La criatura soltó un alarido que rompió los vidrios restantes, un sonido que no pertenecía a este plano de existencia. La bruja comenzó a levitar, sus pies deformes sin tocar el suelo, moviéndose hacia nosotros con una lentitud tortuosa. El terror psicológico alcanzó su punto máximo cuando empecé a tener visiones. Veía a mi hijo envejecer en segundos, su piel volviéndose gris como la de la bruja, sus ojos tornándose rojos. Era un asalto a mi cordura. Me mordí el labio hasta sangrar para recuperar el sentido de la realidad y comencé a rezar la oración de San Miguel Arcángel con una fuerza que no sabía que poseía. Con cada palabra, la criatura retrocedía, siseando, su cuerpo echando humo donde la luz de la última vela bendecida la tocaba. Pero no se iba. Se quedó en el techo, observándonos desde las sombras, esperando el más mínimo descuido. Pasamos las horas finales antes del alba en un círculo de sal, con la espalda contra la pared, viendo cómo la silueta roja se desvanecía y reaparecía en diferentes rincones de la habitación, siempre señalando a Adrián con su dedo largo y huesudo. Al salir el sol, no perdimos tiempo. Con la ayuda de Julián y doña Carmen, llevamos a Adrián a la vieja parroquia del pueblo. El trayecto fue una pesadilla. Sentíamos el aleteo constante sobre el techo del coche, una sombra gigante que nos seguía desde las copas de los árboles. La gente en la calle se apartaba al ver pasar nuestro vehículo. Algunos se persignaban, intuyendo la negrura que nos perseguía. Al entrar en la iglesia, el ambiente cambió. El aire era más ligero, pero la bruja no se rindió. Se posó sobre el campanario y sus graznidos interrumpían las palabras del sacerdote. El padre Julián, un hombre curtido en los misterios de la sierra, no se inmutó. Cuando derramó el agua bendita sobre la frente de mi Adrián y pronunció las palabras rituales, un trueno seco sacudió el templo, a pesar de que el cielo afuera estaba despejado. Se escuchó un alarido de agonía que venía desde arriba, un grito que comenzó como una mujer sufriendo y terminó como un animal herido, alejándose hacia las montañas hasta perderse en el eco. El silencio que siguió fue el más hermoso de mi vida. Fuimos a la casa solo para empacar. No podíamos quedarnos allí. Aunque el bautismo protegía el alma de mi hijo, la presencia de esa cosa había quedado impregnada en las paredes, en la tierra, en el árbol de hule. Nos mudamos a la ciudad, lejos de los bosques, donde las luces nunca se apagan del todo. Hoy, Adrián tiene 5 años. Es un niño sano, pero a veces, cuando se queda mirando fijamente a la ventana durante la noche, me pregunta por qué hay señoras pájaro en el parque. Yo cierro las cortinas de inmediato y refuerzo los cerrojos. Sé que la bruja de Misantla no ha muerto. Sé que sigue allí, en la sierra, esperando a que otra madre se descuide, esperando a que otro faro de luz pura nazca en la oscuridad. Y cada vez que veo un par de luces rojas a lo lejos, en la carretera o entre los edificios, mi corazón se detiene, recordándome que hay horrores que nunca te olvidan, y que el amor de madre es la única barrera entre este mundo y la voracidad de lo paranormal. He aprendido que la seguridad es una ilusión, y que en algún lugar, bajo una rama retorcida, algo sigue olfateando el viento, buscando el rastro de mi hijo, esperando pacientemente el fin de los tiempos.